cubo tiene vértice, que son esas esquinas que se forman al unirse las caras. Tenemos la superficie y tenemos la arista. Recuerda, el vértice es la unión de las superficies o caras. Tenemos la superficie y tenemos la arista. De igual manera podríamos conocer los elementos del sólido rectangular que tienen los mismos nombres. Tienen arista, vértice y superficie. Puedes identificar los vértices, las superficies y las aristas del cubo y del sólido rectangular. Continúa realizando las actividades que se te presentan en tu cuaderno de trabajo. Y si tienes alguna duda, consulta con tus padres, compañeros y maestros. Recuerda agradecer la ayuda prestada. Esto fue todo por el momento en Teleescuela Atlántida. Te espero un nuevo segmento. Teleescuela Atlántida volverá en pocos momentos para seguir presentándoles conocimientos de matemáticas y español para nuestros niños que cursan del 1º al 4º grado. Padres de familia, recorten su guía de evaluación de Teleescuela Atlántida que aparece en los periódicos todos los sábados. Guíe a sus hijos y participe en el sorteo de becas escolares de fin de año. Televisión Educativa Nacional, la Secretaría de Educación y la Federación de Padres de Familia presentan un testimonio de iniciativa de participación paternal. Los padres se involucran más en la educación de sus hijos, ayudándoles en la comprensión de la lectura. Hola, mi nombre es Dilcy Luque. Mi niño se llama Eric Mauricio García Luque, está en 2º grado. Pues empiezo revisándoles sus tareas, buscando la lección en este libro para ver en qué página o qué tipo de tarea le dejaron para poder ayudarle. Lo que deberíamos de hacer nosotros como padres de familia es siempre ayudarles conforme a este libro, porque conforme a este libro trabajan los maestros y así les podríamos ayudar mejor. Pues yo invito a los demás padres de que les ayudemos porque es muy importante para ellos y para nosotros. TEN Canal 10, la Secretaría de Educación y la Federación de Padres de Familia presentaron otro testimonio de iniciativa de participación paternal, cuando los padres ayudan a sus hijos en la comprensión de la lectura. Foro Canal 10 Plan de Nación presenta este domingo de 8 a 10 de la noche el papel del Tribunal Supremo Electoral. ¿Está preparado para blindar las trascendentales elecciones del 29 de noviembre, que serán las más limpias y transparentes de la historia hondureña? Comparecen este domingo en Foro Canal 10 Plan de Nación los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Saúl Escobar, David Matamoros y Enrique Ortiz Sequeira. Moderación, Rodrigo Wong Arévalo. No se pierda Foro Canal 10 Plan de Nación este domingo de 8 a 10 de la noche por TEN Canal 10, el canal pensado para educar a Honduras. Honduras es un estado soberano, una república libre, democrática e independiente, donde los hondureños y hondureñas aspiramos a vivir en libertad y en democracia, con justicia, asegurando nuestra cultura y nuestro bienestar gracias a nuestra Constitución, emitida el 11 de enero de 1982. En el aniversario de la patria, Televisión Educativa Nacional, Canal 10, laborando en pro de una Honduras educada, porque solo la educación nos hará una nación libre y desarrollada. Muy buenas noches, estimados televidentes. Hoy, 11 de septiembre, en nuestro programa de salud mental, queremos salirnos un poco del esquema que hemos estado siguiendo los viernes anteriores, en la cual hemos tocado algunos tópicos que tienen que ver con la salud mental bastante, diríamos, duros en el sentido clásico. Hoy queremos hacer una variante, y es
unir dos personajes. Uno, Peter Pan, y el otro, Michael Jackson. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Lo veremos en el transcurso de esta hora que estarán con nosotros. Y para tocar este tema, he invitado a dos médicos. Ambos son estudiantes de psiquiatría que están en el posgrado de nuestra universidad. Pues uno del doctor Alfredo Sosa, que es residente segundo año, y la doctora Farah Archaga, que es ya psiquiatra en Fieri, está en el último año de la psiquiatría, de tal manera que se nos ocurrió hacer este ejercicio un poco pues con la muerte de Michael Jackson tan trágica, y que se ha referido mucho sobre la vida de él, su infancia, y de repente alguien por ahí ha relacionado que Michael Jackson tendría lo que se llama el síndrome de Peter Pan. Y entonces por eso esta asociación vamos a iniciar como introducción para que el doctor Alfredo Sosa nos dé algunos lineamientos del autor de este cuento y de los elementos básicos que tiene, para que luego la doctora Farah Archaga nos indique los cuales que identificamos con el síndrome de Peter Pan. Doctor Sosa, bienvenido al programa. Mucho gusto, doctor. Pues qué interesante, ¿verdad? Porque aparte que acaba de pasar lo que es el Día del Niño, ¿verdad? Entonces tocar este tema me pareció interesante, y a Peter Pan le llaman el niño de los 100 años. 100 años porque el autor lo creó un novelista, ¿verdad? James Matthew Barrie en 1904. Vamos a ir viendo algunas transparencias para que el público pueda identificar el autor y algunas que tengan que ver con el cuento. En 1904 era escocés, era el segundo de 10 hermanos, ¿verdad? Él tenía mucha afinidad con su madre, y esta afinidad hizo de que su madre lo forzara a él a tomar actitudes de adulto, ¿verdad? Entonces se convirtió en escritor de esa manera, y no estaba muy de acuerdo con lo que era su aspecto físico. Él decía que porque era muy bajo, ¿verdad? Pero él decía que si midiera 1,87, que era su aspiración, él no hubiese escrito tanto, tal vez se hubiese dedicado a otra cosa. Entonces, partiendo de la vida de él, ¿verdad? Que él, aparte de eso, él era una persona muy generosa, ¿verdad? Era una persona que se daba a los demás, ¿verdad? Entonces, tenía una obsesión, por decirlo así, por la madre, admiraba mucho a la madre, pero aparte de eso, él amaba a las mujeres, pero lamentablemente pues fue inestable en ese sentido. De esta forma, él conoció una familia, y esta familia tenía 3 niños, ¿verdad? Michael, tenía Jack y Peter. Entonces... también dentro de los 3 hay uno que se llama Peter. Sí, dentro de los 3 hay uno que se llama Peter, era el menor, y según era el que tenía más afinidad con él. Entonces él lo que hacía era que por sus tardes siempre pasaba a contarles historias y cuentos de hadas y piratas a estos niños, y al final los padres murieron, y él terminó adoptando a estos niños, y los niños le llamaban tío Jim, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, pues esa fue como quien, por decirlo así, la inspiración que hizo de que Barrie, ¿verdad?, hiciera este cuento. Entonces vemos la relación de Peter Pan, que la vamos a ver después, o sea que tuvo que haber habido una motivación, ¿verdad?, para haber hecho el cuento de Peter Pan. Y el cuento de Peter Pan pues empieza con 4 personajes importantes. Tenemos a Wendy, a Peter Pan, a Campanilla, y tenemos al Capitán Garfield. Entonces esos 4 personajes se interrelacionan, y el cuento empieza cuando Wendy está junto a sus 3 hermanos en la habitación, y entonces en ese momento llega Campanilla, ¿verdad? En ese momento llega Campanilla, y consigo llega Peter Pan. En ese momento Wendy se sorprendió al ver a Peter Pan, porque ella ya lo había soñado anteriormente. Entonces Peter Pan le ofrece a Wendy ir a un país de nunca jamás. Entonces, al ir a un país de nunca jamás, ella no iba a poder crecer, o sea, sí iba a quedar niña. Pero Wendy en verdad no tenía ciertos sentimientos así como que si voy dejaría a mis padres, ¿verdad? Pero sin embargo, él la convence, y ella decide ir al país de nunca jamás. Entonces se van volando, ¿verdad? Dice el cuento, a través de Campanilla, era la de los poderes mágicos,
Pero ¿qué pasó en ese viaje? Como siempre, ¿verdad? Campanilla, al mirar que Wendy se relacionaba mucho con Peter Pan, se puso celosa, ¿verdad? Se puso celosa a tal grado que se adelantó al país de nunca jamás, y fue ahí donde le dijo a los huérfanos que Wendy era un pájaro, ¿verdad? Un ave, y ellos le tiraron sus flechas y la hirieron. Pero previo a eso aparece el personaje Garfield, ¿verdad? Que Garfield era una persona, la toman como mala, que perseguía a Peter Pan. Le dice a Wendy, él es Garfield, es una persona mala que usa un Garfield porque un cocodrilo le comió su mano y junto a su mano se llevó el reloj. Entonces él, ahora que escucha el tic-tac de un reloj, entonces se pone nervioso, ¿verdad? Y así fue transcurriendo cuando ellos empezaron una relación como de juego. Yo soy la mamá, tú eres el papá. En el país de nunca jamás habían otros niños, que esos niños eran también huérfanos, ¿verdad? No habían niñas, la única era ella y Campanita, que siempre seguía celosa. Luego Campanita hizo un segundo intento por hacerle daño a Peter Pan, ¿verdad? Y fue cuando le aplicó unas gotas, se compaginó, por decirlo así, con el Capitán Garfield, pero luego se arrepintió. En ese momento de que Campanita dijo, no, yo voy a tomar de esa copa, y se enferma, ¿verdad? Entonces en ese momento aparece el Capitán Garfield y secuestra a todos. Y así se da la lucha entre el Capitán Garfield y Peter Pan, ¿verdad? Luego el Capitán Garfield se resbala, ¿verdad? Cae al mar y es atrapado por el cocodrilo. Entonces ellos se regresan a su lugar, pero lo interesante de la historia está el hecho en que Wendy llega un momento en que ella quiere crecer, en que ella le dice a Peter Pan, pues empieza a ver que sus hijos se parecen a Peter Pan, que los niños se parecen a Peter Pan, y empieza a decirle, pues nosotros, tú eres el papá y yo soy la mamá, ¿verdad? Pero Peter Pan le dice, no, si yo solo estoy jugando, ¿verdad? Yo quiero ser solo tu hijo. Entonces ella viene y decide regresar a su casa, ¿verdad? Entonces Peter Pan la convence, pero luego ella dice, no, mi mamá, yo sé que si yo regreso siempre va a tener las puertas abiertas para mí. Sin embargo, Peter Pan decía, bueno, yo toqué muchas veces la puerta de mi mamá y mi mamá nunca me abrió. Entonces ya no quiero las mamás, ¿verdad? Entonces él quería una mamá que fuera joven y Wendy representaba eso. Entonces, posteriormente, ella se va para su casa y ya las últimas frases del cuento nos hablan que le dice, no te vayas, bueno, pero si te vas, recuerda que no pierdas la imaginación, no pierdas la fantasía que llevas dentro. Sé siempre niña, porque si siempre vas a ser niña, siempre estaremos conectados tú y yo. Entonces, partiendo de eso, me parece que ese es el mensaje más profundo que tiene el cuento, y aparte de eso, hacen una promesa. La promesa es que cada primavera de cada año, él va a ir a traer a Wendy. Pero ¿qué pasa? Él siempre era niño, pero Wendy llegó un momento en que creció, ¿verdad? Creció y ya no le llamaba la atención lo que era el país de nunca jamás. Entonces esa es la historia, ¿verdad? Que creo que muchos ya la conocen. Tal vez los niños la conocen en más detalle que uno, ¿verdad? O sea que al final de cuento, lo que Peter Pan es, diríamos, alguien que se va a este lugar donde nunca va a crecer, siempre se va a quedar niño. Sí. En alguna manera, pues, esto, pues, en alguna forma se parece mucho a lo que se ha señalado de lo que le pasó a nuestro personaje Michael Jackson. Asociando estas cosas, doctora Fara, este cuento se ha hablado a raíz de esto, de un síndrome de Peter Pan. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es. Si nosotros pues miramos lo que es el análisis psicológico del cuento, podemos ver que habla más que todo de lo que nosotros llamaríamos en psicología una fijación o un deseo de querer persistir en una etapa, que puede ser que esa etapa haya sido pues muy placentera y por eso decimos nosotros regresar a ella y nunca acabar. O también puede ser que haya sido una etapa en la cual nos hayamos quedado fijados porque fue una etapa muy dolorosa. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Y como podemos ver que aquí también en el síndrome, en el cuento de Peter Pan, se habla de la tierra de nunca jamás,
porque la infancia es un lugar o un tiempo al cual